Soy María Camila Ramírez Cadavid y mi equipo está conformado por Sofía Jiménez, Paulina Bados, Gabriela Mejía, Isabela Ramírez. Les vamos a presentar el tema del cerebro social. Para iniciar este tema tenemos que hacernos la siguiente pregunta y es: ¿qué es el cerebro social? Es un conjunto de circuitos neurales especializados que han sido evolucionados para poder procesar la información que tanto recibimos como transmitimos. Algunos de estos procesos son el reconocimiento de rostros, interpretación de emociones y el predecimiento de comportamientos. Algunos de los ejemplos que vivimos de esos procesos en la vida diaria es como cuando estás con un amigo y tú sabes que está triste, que está enojado, que está contento. O si digamos si una persona se está acercando a ti, podemos saber si es un conocido, un familiar o un total extraño. Ante lo anterior dicho, podemos mencionar la teoría de Robin Dunbar sobre qué es el cerebro social. La hipótesis brindada por Robin Dunbar sostiene que el tamaño del cerebro en los primates evolucionó principalmente como respuesta a las demandas cognitivas de la vida social compleja y no para resolver problemas ambientales como el encontrar comida o evitar depredadores. Algunas evidencias que tiene Robin Dunbar sobre esta hipótesis son: los cerebros de primates que viven en grupos más extensos son muchísimo más grandes, y el desarrollo de la corteza prefrontal y su relación con las habilidades de planificación y autocontrol. Ahora seguirá mi compañera con el tema. Hasta luego. Bueno, para entender el cerebro social actual debemos retroceder en el tiempo y ver cómo evolucionó. Voy a iniciar hablando sobre los mamíferos primitivos, que aproximadamente hace 100 millones de años la interacción entre estos individuos era bastante simple, ya que se daba principalmente entre la madre y la cría. Y esa interacción era para cuidar de la cría y era principalmente para la supervivencia de la cría y era bastante sencilla. Luego, los mamíferos primitivos, hace 55 millones de años, ya evolucionan un poco más y sus interacciones sociales empiezan a crecer un poco más, aunque siguen siendo simples. Aquí ya empiezan a aparecer las primeras jerarquías y el reconocimiento individual. Luego, los primates superiores, aproximadamente hace 25 millones de años, inician a crear jerarquías más complejas y sistemas de reconocimiento, de alianza y reconciliación. Entonces ellos ya reconocían quiénes eran las personas o los seres que les hacían daño o los que los iban a ayudar. Entonces creaban como sistemas de alianza y de sociedad un poco más complejos. Ya luego los homínidos, hace 6 millones de años, son los que crean sistemas sociales más complejos, ya que ellos tienen el lenguaje de por medio. Entonces el lenguaje es algo bastante importante, ya que ellos pueden comunicarse entre sí de una manera más exacta, y esto les ayuda a crear unas sociedades más complejas y, por ejemplo, en la casa tenían una mejor comunicación y esto hacía que fueran más efectivas las sociedades. Listo. Ahora, para entender completamente el cerebro social, necesitamos saber cómo funciona este, y nuestra compañera Gabriela nos va a explicar. Listo. Entonces, nuestro cerebro social pues no está en un lugar específico del cerebro, sino que son varios componentes que se unen y juntos lo conforman. Empezamos con la corteza prefrontal, que tiene muchas funciones, pero las principales en cuanto al cerebro social son permitirnos entender que todas las personas tenemos un pensamiento diferente, que no todos podemos pensar lo mismo y, por ejemplo, lo vemos en cuando la gente dice mentiras, notamos que hay inconsistencias y que ahí estamos como en una diferencia. Nos ayuda a controlar los impulsos y no decir todo lo que pensamos o no hacer todo lo que pensamos. Es como el filtro que tenemos. Y nos ayuda a planificar tanto las acciones como los pensamientos y lo que esto va a afectar nuestro futuro o nuestro presente, tanto en el entorno como personalmente.
Luego está el sistema límbico, que también tiene varios componentes, pero vamos a mencionar solo tres. La amígdala, que es la que produce el miedo y las amenazas, según lo que vivamos. El hipocampo, que es quien almacena las memorias sociales y recordamos tanto cosas buenas como malas de nuestro pasado. Y el sistema de recompensa, que es el que nos hace sentir bien cuando hacemos algo que las personas nos reconocen o cooperamos ayudándole a alguien. También tenemos unas neuronas que son en espejo, que además de que ayudan con el aprendizaje por imitación, nos ayudan a ponernos en el lugar del otro, son la base de la empatía. Entonces, con esto podemos imitar tanto el pensamiento del otro, sea bueno o sea más difícil. Y hay una serie de hormonas que participan en el cerebro social también. La oxitocina, que se libera durante abrazos, relaciones sexuales y que también es muy importante durante el parto. Aumenta la confianza y vínculos afectivos. La vasopresina promueve vínculos de pareja duraderos, aumenta la confianza en estos vínculos y hace como que nos podamos ver más en unidad. También está la dopamina, que es como la que nos motiva y que cuando hacemos algo bien y nos lo reconocen, aumenta como esas ganas de continuar haciéndolo. Y por último, la serotonina, que hay principalmente los líderes, quienes tienen esa virtud, tienen niveles muy altos de serotonina. Esto regula la agresión y la impulsividad y promueve la cooperación y el trabajo en equipo. Cuando esta hormona está deficiente, se puede asociar con depresión social. Y ya, para especificar las habilidades específicas que obtenemos con el cerebro social, Isabela nos mostrará estas capacidades. Bueno, ahora yo voy a hablar de las funciones que hemos podido desarrollar a través de todas estas habilidades en lo que ha habido de la evolución. Entonces, empezamos con que no podemos ver las mentes, pero podemos interpretar lo que otras personas van a hablar mirando el contexto y las expresiones faciales. Es una habilidad que desarrollamos alrededor de los 4 años, desde pequeños, que podemos interpretar lo que una persona va a hacer. No sé, por ejemplo, si miran a cierta parte y vemos en sus gesticulaciones que va a levantar, podemos saber que va a ir hasta cierta dirección. Bueno, también tenemos el reconocimiento facial, que nosotros como humanos podemos reconocer miles de rostros y recordarlos durante años. Esto lo hacemos en un área específica del cerebro que se llama el área fusiforme facial. También podemos detectar el engaño, podemos saber cuando una persona nos dice mentiras por inconsistencias en la expresión facial, lenguaje corporal y la tono de la voz que nos alertan sobre posibles engaños. No siempre esto es efectivo, a veces hay errores, pero es una gran herramienta que hemos podido desarrollar. También la empatía, en la que nosotros podemos, gracias a unas neuronas en espejo, podemos simular emociones ajenas, ver si alguien está herido o está feliz por acciones que nosotros podemos ocasionar. También tenemos la navegación social, donde entendemos jerarquías complejas, sabemos automáticamente quién tiene más estatus y quién tiene menos, y cómo dirigirnos a diferentes personas, cuándo podemos hablar y cuándo podemos callar, identificando el entorno. También tenemos una comunicación no verbal, leemos entre líneas. El 93% de la comunicación emocional es no verbal. Interpretamos microexpresiones, posturas, gestos sin esfuerzos conscientes. También a lo largo del tiempo hemos desarrollado ventajas evolutivas, como la cooperación a gran escala, donde podemos hacer una defensa grupal contra depredadores o otros grupos, construir herramientas complejas en equipo. También el aprendizaje social, no necesitamos aprender necesariamente por ensayo y error, podemos aprender desde el principio. Podemos aprender de los éxitos y fracasos de otra persona sin tener lo que vivir nosotros mismos y por la transmisión cultural.
entre cada generación sabe más que la anterior. Bueno, el sistema de reciprocidad, yo te ayudo y tú mañana me ayudarás. Sistema de intercambio de beneficios, detención y castigo. Ahora mi compañera Sofía les explicará qué significa todo esto en el mundo real y qué implicaciones tiene para nuestra vida. Listo, entonces yo les voy a hablar un poco sobre las aplicaciones y la síntesis. Entonces, a veces para entender cómo funciona algo es útil ver qué pasa y cómo funciona. Entonces les voy a hablar un poquito sobre las patologías del cerebro social. Primero tenemos el autismo, que cuenta con 3 cosas principales. Tienen dificultades en la teoría de la mente, lo que les ocasiona problemas para inferir lo que otros piensan. Hay comunicación social alterada, lo que les causa dificultad con gestos, expresiones faciales y entender estas. Además de que hay procesamiento atípico de información social, pero no una ausencia total. Esto nos enseña que el cerebro social tiene componentes modulares. Ahora les voy a hablar un poquito sobre las alteraciones que se dan en el cerebro en una persona que tiene autismo. Entonces hay una hipoactividad de la amígdala, entonces ellos tienen dificultades para reconocer emociones. Además de esto hay una disfunción en la corteza prefrontal medial que les genera problemas con la teoría de la mente. Además, hay una alteración en la unión temporoparietal que les causa dificultades para interpretar gestos y contacto visual. Ahora les voy a hablar un poquito sobre la psicopatía. En esta hay un déficit empático muy severo donde las personas pueden entender lo que otros sienten, pero de alguna forma no les importa. Hay excelente manipulación social, entonces ellos utilizan el cerebro social como una herramienta y no necesariamente para conectar con los demás. Hay también alteraciones en la corteza prefrontal y en la amígdala, y esto nos muestra que la cognición social y las emociones sociales pueden separarse. Lo que se altera en las personas con el síndrome de psicopatía son la amígdala, que está hipoactiva, entonces hay una poca respuesta al miedo o sufrimiento ajeno. La corteza prefrontal, ventromedial y orbitofrontal también están alteradas, entonces hay fallas en la toma de decisiones sociales y en anticipar consecuencias morales. Hay una alteración en la unión temporoparietal y la corteza cingulada anterior, por lo que hay un déficit en la empatía cognitiva y emocional, y el sistema de recompensa de ellos, o sea, el núcleo accumbens y el estriado ventral también está alterado, por lo que ellos tienen sensibilidad alta a recompensas propias y baja a castigos sociales. Es importante aclarar que estas condiciones no son defectos, sino variaciones que nos ayudan a entender los mecanismos normales del cerebro social. Ahora les voy a hablar un poquito sobre las aplicaciones y las implicaciones. Entonces, en la educación, tenemos programas de habilidades sociales basados en neurociencia. Tenemos enseñanzas de empatía y resolución de conflictos. También hay que entender que el aprendizaje es fundamentalmente social. Ahora, en la terapia, hay intervenciones específicas para trastornos del espectro autista, por ejemplo, hay terapias grupales que son muy efectivas y hay tratamiento de fobias sociales. En la tecnología tenemos la inteligencia artificial, que se ha vuelto más realista, tenemos robots que pueden interactuar naturalmente con humanos y tenemos redes sociales diseñadas considerando nuestra neurobiología. En las organizaciones hay estructuras de trabajo que respetan nuestra naturaleza social, hay liderazgos basados en neurociencia social y hay equipos más eficientes. Y finalmente, en políticas públicas hay programas sociales que consideran cómo realmente funcionamos, hay diseños urbanos que facilitan interacciones sociales saludables y hay sistemas de justicia más humanos. Bueno, con esto terminamos la presentación. Esperamos que les haya gustado mucho. Gracias.